Vamos a continuar con este programa, quien estará a cargo de la exposición de la Magíster Contadora Pública Colegiada Mónica Jacobo Guerrero. Ella es socia fundadora de Jacobo y Asociados, asesores tributarios, contadora y abogada con más de 25 años de experiencia en defensa y asesoría tributaria. Fue funcionaria de SUNAT en áreas clave y es una destacada docente y conferencista en materia fiscal. Le damos la bienvenida. Puede iniciar su presentación. Gracias, muchísimas gracias por la presentación. Gracias siempre a la Junta de Decanos por la invitación y al Comité Técnico Tributación. Hola, Alex, ¿cómo estás? Por ahí escuché que me saludaste. ¿Cómo estás, Alex? Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar. Yo voy a conversar con ustedes sobre facultad de fiscalización, procedimiento de fiscalización. Inicialmente vamos a conversar sobre el tema de la defensa, un tema de la parte procesal también del tema de fiscalización y principalmente cómo es que debemos de ejercer la defensa, ¿ok? O sea, desde qué puntos de vista nosotros podemos defendernos en un procedimiento de fiscalización a propósito de todas las acciones que está realizando SUNAT en estos últimos tiempos. Me permiten ahorita y comparto con ustedes el material, ¿ok? Me confirman, por favor, si ya tienen en pantalla el material. Eh, Sí. me confirmas el tema de las consultas, ustedes las filtran, creo, ¿verdad? Y las vas trasladando, ¿sí? Sí, sí, al final de la exposición vamos a dar unos minutitos para que los participantes puedan hacer sus preguntas y se los traslada a usted. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos conversando sobre el tema de fiscalización. A ver, yo cuando inicio mis exposiciones, principalmente en el ejercicio de las facultades de la administración tributaria, como es una de las más importantes, el tema de la facultad de fiscalización, siempre tenemos que remitirnos a dónde están los fundamentos mismos del ejercicio de estas facultades de la administración tributaria. ¿Okay? Y uno de los fundamentos principales del ejercicio de esta facultad es porque el Estado mismo delega en la administración tributaria la posibilidad de ejercer estas facultades como el ejercicio mismo de su poder tributario. Y el poder tributario que ejerce el Estado, señores, no es otro que el que está contenido en la Constitución de nuestro país, ¿sí? La Constitución Política del Perú es el fundamento principal y el origen, ¿sí?, que sustenta el ejercicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria. Entiéndase, administración tributaria no solamente de SUNAT, ojo, estamos hablando también de los servicios de administración tributaria como de las municipalidades, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esto subyace ese ejercicio de ese poder subyace, ¿sí?, con un sustento constitucional. Tan es así que la misma Constitución señala que el Estado, cuando ejerce la potestad tributaria, o conocido también como poder tributario, debe de respetar no solamente los principios constitucionales que están reservados en la Constitución, como los que tenemos ahí en pantalla, el principio de reserva de ley, el de igualdad, ¿sí?, el de no confiscatoriedad, pero uno como mucho más importante es que dice la Constitución que cuando el Estado ejerce el poder tributario, debe de respetar los derechos fundamentales de las personas. Y para allá vamos cuando nosotros señalamos que debemos de sustentar toda nuestra defensa, principalmente en el hecho de los límites constitucionales, ¿sí?, establecidos en nuestro sistema jurídico que nos dan justamente el poder, nos dan el poder al ciudadano para defendernos. Y la Constitución señala cuáles son estos principios constitucionales que ustedes, posiblemente muchos de ustedes han escuchado, el de reserva de ley, el principio de legalidad, el principio de igualdad, de no confiscatoriedad, el de capacidad contributiva, el principio de legalidad, ¿sí? Y una serie de principios constitucionales que pueden no estar reconocidos expresamente en el artículo 74 de la Constitución, pero están reconocidos también a propósito de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también porque el derecho constitucional tributario en este caso pues es de base amplia, ¿ok? Nosotros podemos remitirnos a los fundamentos constitucionales del derecho tributario yendo más allá de lo que el propio artículo 74 de la Constitución señala respecto a los principios. Pero no vamos a hablar exactamente, mira, el principio
dice tal o cual cosa, que lo podemos conversar, sino que lo que debemos tener claro, señores, es que estos principios, como los que ustedes ven ahí en pantalla, son límites al poder tributario. ¿Qué significa eso? Los límites al poder tributario implica que nosotros podemos utilizar esos principios constitucionales y los derechos fundamentales de las personas para podernos defender. ¿Por qué? Porque con la defensa implica que yo voy a limitar el poder que tiene el Estado. Y en este caso, por ejemplo, limitar el ejercicio de la facultad de fiscalización cuando es que la administración tributaria, cuando ejerce su poder a través de justamente de procedimientos de fiscalización, de acciones inductivas, de intervenciones, de comisos, de sanciones, sí, bueno, las sanciones es poder, es facultad sancionatoria, pero es poder de la administración tributaria que ejerce a través de estas facultades. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre, señores, que cuando la administración tributaria utiliza y ejerce ese poder, pues siempre es la forma, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora, ¿cuál es esa posibilidad que tengo yo de defenderme? ¿Y cómo es que me puedo defender? Mucho de ello tiene que ver, obviamente, con los procedimientos que nosotros utilizamos para defendernos, ¿ok? O, bueno, uno, los procedimientos y dos, los recursos que tenemos para defendernos, sino que también el otro hecho es de tenemos que conocer cuáles son aquellos principios, ¿sí? O derechos que tenemos para sobre ello nosotros utilizarlos y podernos defender. Porque, señores, muchos de los temas que ocurren cuando tenemos un perjuicio de la actividad del Estado a través, en este caso, de la administración tributaria, es por desconocimiento, porque no nos sabemos defender, porque no conocemos el procedimiento para defendernos, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que tampoco conocemos nuestros derechos. Y lo otro es, y entonces, ¿cómo me defiendo? Si yo no conozco mis derechos, si yo no conozco mis derechos, entonces tampoco sé cuándo es que están afectando mis derechos. ¿Ok? Entonces, mucho tiene que ver también del conocimiento que nosotros, como personas, como contribuyentes, debemos de conocer. ¿Y cuáles son estos derechos fundamentales? Los principios que yo les acabo de mencionar, como el principio de legalidad, de reserva de ley, igualdad, sino confiscatoriedad, la seguridad jurídica, la capacidad contributiva, y una serie, sí, de principios que subyacen y que sustentan el derecho tributario, nosotros los podemos utilizar apropiadamente dentro de los procedimientos. Por ejemplo, si nosotros como ciudadanos, y ahí está la junta de decanos, los colegios de contadores públicos del Perú, si advertimos nosotros que hay una norma tributaria inconstitucional, bien podemos ejercer nosotros la posibilidad de defensa a través de una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo. Entonces podemos utilizar, si la vía de la constitucional para poder dejar sin efecto una ley que claramente es inconstitucional, por ejemplo, que puede ser abusiva, una ley que puede ser confiscatoria. Y entonces existen procesos, pero si nosotros no conocemos cómo podemos hacer, entonces difícilmente vamos a poder ejercer de manera correcta esos derechos que limitan el poder del Estado. ¿Ok? Y entonces, si yo advierto, por ejemplo, que una ley no ha sido dada, sí, perdón, una norma tributaria o un tributo ha sido creado y ha sido creado por una norma que no tiene rango de ley, evidentemente esa norma, ¿sí? Ese tributo, yo no debería pagarlo porque es inconstitucional y entonces yo tengo que defenderme. Y la pregunta es, ¿cómo? Claro, para eso existen procesos a través de los cuales nosotros podemos defender. Pero bueno, yo estoy hablando de esos procesos que por los cuales uno, por ejemplo, puede cuestionar un tributo a nivel constitucional. Pero estamos hablando también de cómo es que yo me puedo defender de manera personal. Dentro de los procedimientos de fiscalización, cuando la administración tributaria ejerce su poder, que es justamente, ¿sí? Por ejemplo, con las famosas acciones inductivas, que no tienen un procedimiento legal establecido dentro de las normas y por lo cual se está requiriendo, por ejemplo, a través de diversas instituciones representativas del derecho tributario, se está exigiendo que esto se norme porque no existe una norma procesal que ampare la forma de defendernos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos defendernos en un proceso de una acción inductiva, por ejemplo, pero no existe proceso de defensa allí, ¿sí? En las acciones inductivas, simplemente existen y ya. Y lo que sabemos es que si no cumplimos nos pueden multar, pero más allá de eso no sabemos qué ocurre. Entonces, existe en nosotros la posibilidad de defendernos, sí, tenemos que utilizar los canales. Y el tema, por ejemplo, en un caso de
facultad de fiscalización, que la administración tributaria bien puede intervenir los locales de los contribuyentes, ¿sí? Para efectos, por ejemplo, de hacer una toma de inventarios, para efectos, por ejemplo, de hacer una verificación domiciliaria, por ejemplo, para hacer una verificación de activos fijos, o para verificar si efectivamente están desarrollando actividad económica. Todas esas acciones requieren una autorización previa. Y ahí les tengo el tema, por ejemplo, de la inviolabilidad de domicilio. No pueden acceder a los domicilios si es que ustedes no lo autorizan. Y eso ha ocurrido. He tenido yo un cliente al cual yo tuve que asesorar desde lejos porque su domicilio estaba acá en Lima y sus establecimientos anexos en provincias, por ejemplo. Y la notificación de la intervención por toma de inventarios lo notificaron en el local del domicilio fiscal aquí en Lima, y después de 2 días quisieron intervenir en los establecimientos anexos, lo cual no podía ocurrir porque las intervenciones, por ejemplo, de toma de inventarios son de ejecución inmediata. Yo no puedo notificar hoy día y ejecutar después de 2 días una acción como la de toma de inventarios, y sobre todo decía que iba a intervenir en ese local, o sea, en el domicilio fiscal, y no en los establecimientos anexos. ¿Sí? Y amenazaban con no solamente sancionar con multas, sino amenazaban con ingresar al local, por ejemplo. Y si es que no la autorizan, no puedes ingresar. Inviolabilidad de domicilio, señores. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de la igualdad? Muchos dicen, ¿por qué a mí el Estado me fiscaliza y me notifica a cada momento? ¿Y por qué a los otros contribuyentes que yo conozco nunca los fiscaliza? Y entonces uno se pregunta cuáles son esos ratios, esos análisis y esas decisiones que toma la administración tributaria para fiscalizarme a mí de manera reiterada, o para notificarme a mí de manera reiterada inconsistencias, y por qué no aquellos que actúan igual que yo no lo hacen. Y decimos nosotros, ¿y ahí la igualdad dónde está? ¿Sí? Por ejemplo, el tema del secreto profesional también. Por ejemplo, nosotros los abogados, que somos asesores tributarios, nos resguarda el tema del secreto profesional. Sí, y ustedes dicen, sí, pero yo he sabido que la administración tributaria llama a mi contador y lo cita para que lo interrogue. Y entonces yo te digo, si es que va tu contador o tiene que ir el representante legal de la empresa porque la administración tributaria tiene la posibilidad de citarlos, pues tienes que ir acompañado de un abogado, por ejemplo. Y es tu derecho de defensa. Y hay una serie de requerimientos que establece la ley, porque te dice, mira, en estas circunstancias tienen que ocurrir estos hechos de esta manera. Por ejemplo, el derecho de petición. Muchas personas, ya antes cuando existía la mesa de partes física, era todo un tema, porque uno se acercaba, por ejemplo, a mesa de partes, y tú querías presentar un documento y te decían, no falta ese documento, falta otro, vaya y regrese. Yo tenía un caso de un cliente que me llama después de haber ocurrido los hechos, que había mandado a presentar su solicitud de devolución, era el último día, le dijeron, no está la firma del representante legal, vaya que firme y regrese, y cuando regresó ya estaba cerrado su NAT, perdió la devolución, porque ya era el último día para solicitar la devolución. Derecho a petición, tú puedes presentar los documentos y no te pueden negar que tú presentes los documentos. Ahora, claro, con mesa de partes virtual ahora es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero igual, tú ahora llamas y tienes el derecho, por ejemplo, porque así lo dice la ley del procedimiento administrativo general, por ejemplo, si tú presentas un documento, tienes derecho a saber quién va a atender tu documento. Pero tú llamas ahora a SUNAT y SUNAT no te brinda nombres, no te brinda contactos, no te da anexos, no te da correos electrónicos, no te dice nada. Y te da nombres, pero te dice, bueno, tal persona, pero no sabes cómo contactar, no sabes cómo reclamar. Pero para eso tienes, sí, por ejemplo, ahora, bueno, ya funciona desde hace mucho tiempo el DEFCON, ¿no? La Defensoría del Usuario de Dinero y del Contribuyente del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también ahora ya funciona meridianamente mejor funciona también ya el de SUNAT, por ejemplo. También te puedes quejar ahí. Tienes el derecho de defensa, uno de los principios básicos, señores, y mucho más importantes, que tiene que ver, sí, con el derecho de defensa, el debido procedimiento, la seguridad jurídica, que justamente dentro de los procedimientos de fiscalización, el ejercicio legítimo del derecho de defensa. Derecho constitucional, señores, o sea, uno con los derechos constitucionales uno se defiende. Y les cuento un caso que me ha ocurrido recién, justo el año pasado. Me llaman para un procedimiento de fiscalización, donde la administración tributaria estaba a punto de cerrar la fisca, con artículo 75, o sea, ya a puertas de cerrar la fiscalización con un reparo bastante importante.
Y cuando me llaman para poderlos ayudar, si yo reviso que la administración tributaria había otorgado 3 días hábiles, señores, 3 días hábiles para revisar un reparo de 500 facturas. Ya que es una locura, o sea, ¿cómo tienes tú el suficiente, no solamente tiempo, sino capacidad operativa para poder contestar un requerimiento, ya para cierre de requerimiento, sí, el artículo 75, que es las conclusiones de la fiscalización, con un reparo de 500 facturas? ¿En qué momento, en qué cabeza cabe que te pueden dar solo 3 días? Cuando ocurre eso, yo presento un recurso y hay un tema, Tribunal Constitucional ha desarrollado, un Tribunal Constitucional, o sea, vía casatoria, creo que el tema del plazo razonable, por ejemplo. Y entonces yo tengo, por ejemplo, los procedimientos de fiscalización donde se emiten requerimientos y se me otorgan plazos, que puede ser no solamente los requerimientos regulares, sino este último, que es el artículo 75, donde como mínimo dice la ley, y así lo dice el Código Tributario, tienen que otorgarte un plazo de 3 días hábiles, como mínimo, pero te dice como mínimo, no que ese va a ser siempre el plazo. Y claro, y todo está en función de que de la razonabilidad que te tiene que dar la administración tributaria para que tú de manera adecuada, oportuna y con todos los elementos necesarios tú puedas ejercer tu legítimo derecho de defensa como corresponde. ¿Qué vas a hacer con 500 facturas en 3 días? Y ustedes saben qué es lo que hizo SUNAT después de la reunión que tuvimos con el supervisor y con los auditores. La SUNAT, que nunca lo había visto porque yo ya me veía en proceso impugnatorio. ¿Qué hizo SUNAT? Los propios supervisores, porque cambiaron de supervisor, los propios supervisores dijeron no, plazo razonable, nulidad de la auditoría, en pleno procedimiento de fiscal. O sea, ejercimos nuestro derecho de defensa, citando el ejercicio del derecho constitucional al reconocimiento de un plazo razonable dentro del procedimiento de fiscalización y nos trajimos abajo el procedimiento fiscal. Y evidentemente evaluaron todos los medios probatorios y el reparo se redujo en más de un 80%. Y entonces la administración tributaria ejerce ese poder, porque a veces dicen muchas personas con las que yo converso me dicen, no, es que SUNAT tiene la sartén por el mango y ellos hacen con nosotros lo que quieren, pues no necesariamente, hay que aprender a defenderse. Y el otro tema, por ejemplo, también es la libertad, o sea, hay cosas que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podemos hacer porque la ley no nos prohíbe, ¿ok? Pero en el caso de los funcionarios públicos, señores, y esto nosotros debemos de saberlo, digamos que como parte de nuestro conocimiento, sí, común, que es que los funcionarios, los servidores públicos, solo pueden hacer lo que la ley les permite. No pueden actuar como un ciudadano cualquiera. ¿Por qué? Porque ejercen poder del Estado y en este caso la administración tributaria evidentemente ejerce un poder. Y ese poder, señores, tiene que estar limitado y está limitado porque justamente por los principios constitucionales, por la ley, por los reglamentos y también por mis derechos, porque mis derechos constitucionales, sí, mis derechos humanos no pueden ser transgredidos. Sí, por eso es que yo puedo argumentar, por ejemplo, que la administración tributaria en un procedimiento de fiscalización no me puede solicitar información personal, algo que no tenga vinculación con sí el cumplimiento de obligaciones tributarias. Y por el otro lado, yo debo de exigir, yo tengo la posibilidad de exigir que la administración tributaria respete el debido procedimiento. Si es que yo advierto dentro de un procedimiento de fiscalización que no se está respetando, ¿sí?, lo que establece el reglamento del procedimiento de fiscalización, pues yo debo de advertirlo. Y si en el propio procedimiento no puedo yo, no me hacen caso, pues yo tengo la instancia del poder del tribunal fiscal, a donde yo puedo interponer una queja, por ejemplo. Claro, estratégicamente habría que ver si me conviene, pero bueno, puedo interponerla. El impulso de oficio, ¿cuántas veces, señores, dentro de los procedimientos de fiscalización uno solicita a la administración tributaria, efectúa el cruce de información? La administración tributaria, amparándose en su facultad discrecional, ¿sí?, de la facultad discrecional de fiscalización, dice, bueno, yo voy a decidir si es que cruzo o no cruzo. Es parte de mi facultad de fiscalización porque discrecionalmente yo decido que no es necesario. Y entonces el impulso de oficio genera, ¿sí?, que mi derecho de defensa se resquebraje en favor de ¿quién? En favor de la administración tributaria.
¿Por qué? Porque la administración tributaria simplemente no quiere hacer el cruce de información. Y lo que es peor, y eso es lo que me está pasando también últimamente, los procedimientos de fiscalización que ahora tienen el expediente electrónico, si ustedes entran en los expedientes electrónicos de los procedimientos de fiscalización, ustedes no encuentran los resultados de los, si hicieran cruces de información, ustedes no encuentran en el expediente, no encuentran los cruces de información, ni los resultados de los cruces de información encuentran. Lo que a ustedes hacen es simplemente comunicarlo, lo que hace la administración es comunicarnos en los requerimientos los resultados de sus cruces de información que he hecho, a los cuales no tenemos acceso. Y entonces, ¿cómo ejerzo mi legítimo derecho de defensa si yo no puedo advertir y verificar qué es lo que contestó el cruzado, o sea, el proveedor, el cliente o con quien fuera haya cruzado a la administración tributaria? Y entonces yo digo, y entonces, estás resquebrajando y afectando mi derecho de defensa? Debido procedimiento, porque el derecho de defensa es uno de los derechos que están muy unidos al tema del debido procedimiento. Y lo otro es la verdad material y la presunción de veracidad, ¿no? Yo estoy buscando, el procedimiento de fiscalización, señores, es un procedimiento donde SUNAT ejerce muchas facultades, o que mejor dicho, la facultad de fiscalización donde tiene varias, acciones que puede realizar. Pero dentro de esas acciones, pues, cuando ustedes ven la definición de facultad de fiscalización, la definición de facultad de fiscalización señala que es el ejercicio de la facultad que tiene la administración tributaria para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y determinar, ¿sí? Y determinar si y verificar si la determinación de la obligación tributaria que se realiza a través de las declaraciones juradas es correcta o no. Y entonces esa obligación de la administración tributaria buscar la verdad material de los hechos. Y entonces tú dices verdad material, y entonces, ¿qué pasa con las presunciones? Las presunciones, señores, las presunciones tributarias, las establecidas en el código y las que están en el impuesto a la renta y otras leyes más, o hay una ley más por ahí. Las presunciones, por ejemplo, son una puerta abierta, ¿sí?, al ejercicio de la facultad de la administración tributaria, que no permite una mayor defensa si es que incurres en alguna causal, que puede ser cualquier cosa. ¿Sí? El tema, por ejemplo, de la aplicación de las presunciones. Y ahora, en los casos, por ejemplo, de las personas naturales, que ahora una de las líneas más fuertes que tiene la administración tributaria es la persecución a las personas naturales, ¿sí? Tenemos nosotros que SUNAT no obtiene respuesta en las cartas inductivas, o no tiene la información que le satisface a sus expectativas, o cree que no es suficiente, pues te puede programar un procedimiento de fiscalización ¿de qué? De incremento patrimonial no justificado, rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera. Y con ello, señores, en un procedimiento de fiscalización de incremento patrimonial no justificado es aplicación de presunción. Y entonces, en los casos de incremento patrimonial no justificado, una fiscalización es prácticamente destruyen el patrimonio del contribuyente. Bueno, financieramente hablando también, ¿no? Y entonces tenemos nosotros una serie de principios, claro, y ustedes me dirían, doctora, pero todo eso, para que todo lo que usted dice está bien, pero cuando ejercemos nuestra defensa, entonces tenemos nosotros problemas porque la administración tributaria, pues, o no nos hace caso, ejerce su poder, determina deuda, no evalúa de manera correcta todos nuestros medios probatorios, y siempre es una lucha constante para que la administración tributaria tome en cuenta lo que nosotros decimos. Bueno, pero recuerden ustedes también que en los procedimientos de fiscalización no es solamente qué es lo que decimos, sino cómo lo demostramos y con qué lo demostramos. Las fiscalizaciones de la administración tributaria, la gran mayoría, y desde hace ya varios años atrás, desde que se crea, o mejor dicho, se incorpora dentro del Código Tributario, estos tres tipos de fiscalizaciones, la definitiva, la parcial y la parcial electrónica, esta última, que está entrando recién de a poco, como medio temeroso, todavía la administración tributaria está iniciando, pero las fiscalizaciones parciales son el pan del cada día de todos los de la administración tributaria. Si hablamos de fiscalizaciones, ¿no?, sin perjuicio de las acciones inductivas. Y ahí tenemos que SUNAT se ha centralizado y se ha focalizado, señores, en adquisiciones. Y es el caballito de batalla de la administración tributaria, el tema de operaciones no reales, que no es ninguna novedad ni secreto para todos nosotros, que la administración tributaria lucha constantemente con el tema de operaciones no reales. Y no digo que no existan, sí existen, hay todas unas redes de organizaciones criminales,
¿sí? Que se dedican a hacer ese tipo de acciones que son ilegales y son acciones que son sancionadas penalmente. Pero lo cierto es que la administración tributaria, a propósito de eso, meten en un solo saco a prácticamente casi todas tus adquisiciones y te exigen una serie de documentación que va mucho más allá de la posibilidad que tiene el contribuyente de generar esos medios probatorios dentro de su actividad económica. Y entonces resultas excedido en documentos físicos, señores, con toda la tecnología que ahora existe, ¿sí? Con todo el cambio, ¿sí? Que se ha suscitado, ¿sí? El cambio de la realización de operaciones comerciales a propósito de las consecuencias de la pandemia, donde todo es mucho más rápido, mucho más ágil, se utiliza la tecnología y donde ya una orden de compra, un sello, porque SUNAT te pide sellos físicos, señores, dígame dónde se utilizan ya sellos físicos con firmas y rúbricas. Y SUNAT sigue pidiéndolo, cuando ya eso está totalmente descontextualizado y está fuera inclusive de la realidad de la forma de operar ahora, ¿no? Pero SUNAT lo sigue pidiendo en sus requerimientos. Claro, y el Tribunal Fiscal sigue confirmando posición de la Administración Tributaria que desde mi punto de vista no debería ocurrir, pero bueno, es una lucha que se tiene contra la administración tributaria. Pero tenemos también otro tipo de fiscalizaciones parciales, como por ejemplo todas las que ustedes tienen ahí en pantalla, y la administración tributaria lo hace ya a propósito de los análisis que realiza a nivel masivo de las declaraciones juradas o de información adicional que tiene, que ciertamente también es importante señalar que la administración tributaria cuenta con mucha información a propósito de libros electrónicos, facturación electrónica y la utilización de la inteligencia artificial, acumulación de información, sí, información que está recibiendo del convenio de colaboración internacional de información que está recibiendo de otros estados, que les está sirviendo de está generando mucho efecto, ¿sí? En las personas naturales principalmente. Personas naturales son las que están en este momento en la mira de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas, o sea, digamos, los generadores de renta de tercera categoría, incluyendo inclusive los consorcios, por ejemplo, el tema de los consorcios es otro tema ahora, que ahora se está generando el tema de responsabilidad solidaria mucho. Entonces la pregunta es, ¿y cómo me defiendo? Hay que defendernos porque contra la responsabilidad solidaria no se puede impugnar. Muchos no lo saben y ahora están en procedimientos de cobranza coactiva. Y entonces te tienes que defender y tienes muchos temas que la administración tributaria realiza y que no conoces. En principio que lo puede hacer y segundo, sí, cómo te defiendes. Y el procedimiento de fiscalización es un procedimiento que está arreglado. El procedimiento de fisca, estoy diciendo, o sea, donde se ejecutan los procedimientos de fiscalización definitiva, parcial y el de parcial electrónico, sí, que también tiene plazos especiales, pero son fiscalizaciones. No estoy hablando de las acciones inductivas, porque las acciones inductivas son, la verdad, híbrido que desarrolla la administración tributaria desde hace muchos años atrás, pero que no tiene un procedimiento establecido, a los cuales tú no sabes cuáles resultan siendo los resultados de la acción, porque lo único que dice es presentó, no presentó, pero tú no sabes si efectivamente te hicieron caso, no te hicieron caso, ¿sí? Si es que lo que presentaste fue suficiente, te creyeron, no te creyeron, no lo sabes. Lo que sí ocurre en un procedimiento de fisca, por un procedimiento de fiscal sí concluye con la resolución de determinación o de multa, donde te dicen si efectivamente esto es lo que debes o no debes nada, total, concluye el procedimiento, pero tú ya sabes qué es lo que ha derivado, ¿sí? De todos los documentos que te han pedido y tú has sustentado, y si es que efectivamente tienes o no una deuda. Pero en los casos de las acciones inductivas, no. Y acciones inductivas es ese ejercicio de facultad de fiscalización. Ojo, sí es facultad de fiscalización, pero no tiene procedimiento. Y si no tiene procedimiento, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo te defiendes de una acción inductiva? O sea, ¿cómo le dices a SUNAT? ¿Cómo sabes si es que SUNAT te ha creído todo lo que tú le has dicho? No sabes. O sea, los cierres de las acciones inductivas son presentó, no presentó, incurrió en infracción, no incurrió en infracción y punto, más nada. Y entonces eso es lo que se tiene que normar, perdón. Pero no se norma hasta ahora. Y la administración tributaria sigue
sigue desarrollando esas acciones, ¿sí? Que de alguna manera, señores, van a terminar siendo, desde mi punto de vista técnico y ya viendo cómo es que la administración tributaria funciona, debería haberse, sí, homologado ese tipo de acciones con la fiscalización parcial electrónica, pero no lo hace SUNAT. Hasta ahora no lo hace, porque las acciones inductivas son distintas, porque las acciones inductivas los que buscan es generar miedo, ¿sí? Las acciones inductivas buscan generar miedo y además obligar particularmente a que las personas solitas regularicen. En cambio, la fiscalización la fiscalización parcial electrónica, que creo que por acá lo tengo, aquí está, la fiscalización parcial electrónica que tiene este procedimiento que ustedes tienen en pantalla, tiene un proceso y termina en emisión de resoluciones de determinación y de multa, y tú puedes impugnar. O sea, hay un proceso, hay un sustento, tiene que haber un expediente. Pero las acciones inductivas, no, tú no puedes ni siquiera tener acceso a los expedientes de acciones inductivas. ¿Han intentado alguna vez tener acceso a los expedientes de acciones inductivas? No. Y es más, por ejemplo, dentro del Código Tributario, en el tema de acceso a expedientes, porque ustedes saben, bueno, los procedimientos de fiscalización se hacen expedientes, ahora son expedientes electrónicos. En las fiscalizaciones, procedimiento de fiscalización, que puede ser definitivo o parcial, se crean expedientes. Y a los expedientes, para que tú te defiendas, ¿sí? Señores, en cualquier procedimiento administrativo, porque recuerden que los procedimientos de fiscalización, ¿sí? Que son los procedimientos donde la administración tributaria ejerce dos facultades de fiscalización y de determinación, porque ahí se determina la obligación tributaria, verificando si es cumplido o no de manera correcta con sus obligaciones tributarias. Lo que hace la administración tributaria en los procedimientos, ¿sí? Debe de cumplir todo un procedimiento de acuerdo a lo que establece el reglamento, pero además crea un expediente, y ese expediente, señores, en cualquier procedimiento administrativo que ustedes vean que no sea ¿sí? El de procedimiento de fiscalización, en otros procedimientos que no sean tributarios, tú puedes tener acceso al expediente. Y lo dice la ley del procedimiento administrativo general, tú puedes tener acceso al expediente. Y de acuerdo a ese acceso, a ese expediente, tú te vas a poder defender. En cambio, es solamente en el caso tributario, y lo dice el código, que tú no puedes tener acceso a tu expediente de procedimiento de fiscalización mientras esto esté vigente. Solo podrás tener acceso una vez que el procedimiento concluya, con lo cual, si después que concluye, pues ya que me defiendo, entonces solamente te queda impugnar, ir en reclamo, ¿no? Ir en procedimiento impugnatorio. Recién ahí puedes acceder al expediente. Y ahora, claro, el expediente es expediente electrónico. Pero si tú entras al expediente electrónico ahora, como te digo, no tienes acceso a los cruces de información, por ejemplo. No lo tienes. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo ejerzo mi derecho de defensa? Y claro, y usted mira, entonces, doctora, pues usted nos acaba de decir que el derecho de defensa, el debido procedimiento, son nuestros derechos que debemos ejercer para defendernos, sí, pero es que hay que utilizarlo dentro de los procedimientos. Claro, y uno tiene que entrar en la lucha, ¿no? Porque la administración tributaria tiene la sartén por el mango cuando inicia y ejerce el proceso de fiscalización. El tema es que estos procesos que están reglados de acuerdo al Código Tributario y de acuerdo al reglamento de fiscalización no están normados para las acciones inductivas. Y las acciones inductivas, cuando te pide información SUNAT, te comunica una observación y te dice, mira, por si acaso esto puede ser desbalance patrimonial, bueno, incremento patrimonial, te dice susténtame, pero para que te comuniquen incremento patrimonial no justificado, de acuerdo a la ley, ¿sí? Dentro del procedimiento de fiscalización definitiva de rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera, tiene que ser dentro de un procedimiento de fiscalización porque tiene que seguirse el procedimiento legal establecido para determinación sobre base presunta. Y eso no puede ocurrir dentro de una esquela, jamás en una acción inductiva. Porque en principio la acción inductiva no tiene un procedimiento, no existe. No sabes cómo, no sabes qué hacer ahí. ¿Cómo te defiendo? Lo único que te queda es, me está pidiendo, voy a presentarlo, porque si no lo presento me sancionan y me generan multas. Y entonces ese es el problema. Y con los temas de los procedimientos de fiscalización, señores, el procedimiento que ustedes tienen en pantalla, que digamos que es la estructura mucho más sencilla del procedimiento de fiscalización, la administración tributaria,
cuando realice el procedimiento de fiscalización, tengo que ver si es que me han notificado de manera correcta la carta de presentación, el primer requerimiento, y el plazo recién se computa cuando yo cumplo con presentar toda la información del primer requerimiento. Si yo no presento toda la información del primer requerimiento, el plazo de 1 año o de 6 meses, dependiendo si es definitivo o parcial, nunca va a correr. Y hay muchas personas que creen, pero si yo tengo hace unos 2 años, ¿ya por qué no cierra la auditoría si la ley dice que solamente tiene que estar 6 meses? Y es que no entiende que posiblemente no completó con presentar la información del primer requerimiento. Y hay que entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, nunca se va a cerrar la auditoría y SUNAT va a tener el plazo de prescripción para que te cierre la fisca y te va a tener ahí hasta cuándo. Y ese es otro tema también, hay que cuestionarlo. Claro, y tú dices, no, pero es que sí he presentado el requerimiento, ya venció el plazo y SUNAT me sigue pidiendo información, queja. Presenta tu queja al tribunal fiscal. Porque si tú crees que ya el plazo ha vencido y SUNAT te sigue pidiendo información, en principio no se la presentes. Segundo, si es que ya evidentemente ha vencido el plazo y ya SUNAT no tiene la facultad de pedirte información, porque para eso es el plazo, quéjate al tribunal fiscal. Esa es la opción. ¿Sí? La queja al tribunal fiscal cuando el procedimiento está en curso, claro, pero ojo, si tú te quejas al tribunal fiscal y te notifican los valores, ya tu queja ya no tiene sentido, tendrás que ir en recurso de reclamación. Y si tú te das cuenta, si ustedes se dan cuenta, yo todavía no les he hablado de los tipos de reparos que existen, ¿sí? Por ahí les he dicho algo de operaciones no reales, pero casi todo lo que yo les estoy explicando son defensa uniéndolo con el tema procesal. Dentro de los esquemas de defensa, que por lo menos yo desarrollo, bueno, si yo siempre veo la defensa, son desde dos frentes, ¿ok? Si ustedes quieren ejercer defensa de manera correcta, dentro, ¿sí? En cualquier procedimiento, ¿ok? Digamos, procedimiento con cobranza coactiva, bueno, cobranza coactiva no hay tema de fondo, pero procedimiento de fiscalización, o si estoy en reclamo, en apelación, o presento queja, ya cuáles son mis puntos en los cuales yo debo de asentar mi defensa. Uno desde el punto de vista de fondo, ¿sí? De fondo, o sea, si yo quiero cuestionar el reparo, y estoy dentro del procedimiento de fiscalización todavía, pues debo de cuestionar el reparo que la administración tributaria me esté haciendo, por ejemplo, no sé si de valor de mercado de las remuneraciones, tendré que hacer el análisis correcto como establece la ley y el reglamento, y adecuarlo a mi caso particular, a ver si es que se cumple o no, y si la administración lo que está haciendo está correcto o no. Con lo cual estoy haciendo un análisis de fondo. Y entonces mi defensa es respecto del fondo del asunto, o sea, este caso yo no estoy de acuerdo con SUNAT por esto, base legal, sustento de hecho, ¿no? Fundamentos de hecho y de derecho, porque dentro del procedimiento de fisca hay que defendernos así. Uno de los temas bastante álgidos en la defensa dentro de los procedimientos de fiscalización, señores, es que el contribuyente entiende que presenta la información y que ya la SUNAT debe de entender todo lo que tú quieres, estás pensando que estás sustentando, y no lo dice por escrito. Presenta una lista, presento contratos, guías de remisión, facturas, y una lista de cosas, pero no dice ni para qué sirven, ni a qué tipo de operación corresponde, ni qué ocurrió en el caso. De repente hay contratos que se resolvieron, de repente hay contratos que están dentro de, por ejemplo, de arbitrajes, hay temas de garantías y una serie de cosas que cuando se presentan los documentos, pero nunca lo explican. Y entonces uno de los temas dentro de los procedimientos de fiscalización, señores, es el ejercicio de la defensa y cómo te defiendes. Tienes que explicar, porque el funcionario de la administración tributaria no va a adivinar los hechos. No, pero ahí están los documentos. Sí, pero los documentos no son suficientes si no están dentro de un contexto. Yo tengo que contextualizar los documentos para poder entender. Y entonces hay que escribir y hay que sustentarlo. Fundamentos de hecho, o sea, qué es lo que ha pasado en mi situación particular, y tengo que circunscribiendo dentro de la base legal para que la administración tributaria, señores, pueda en el resultado del requerimiento tener la capacidad de refutar mis argumentos. Y si no los tiene, yo gano y no hay reparo. Y entonces tengo que defenderme dentro del procedimiento de fiscalización con argumentos de fondo y con base legal, con análisis, con jurisprudencia. Pero ese es un tema. Ese es el lado de la defensa del fondo del asunto, pero hay el otro extremo de la defensa, que es la defensa procesal. Yo tengo que defenderme también, ver y evaluar también de manera estratégica, si me conviene defenderme procesalmente hablando.
Y, por ejemplo, el caso que les comenté hace un momentito del tema del plazo razonable, cuando me notificaron requerimiento con artículo 75, me dieron 3 días hábiles para revisar 500 facturas con todos sus medios probatorios, pues sí, no había un plazo razonable. De ahí sí alegué nulidad, y era lógico que iba a haber nulidad por plazo razonable, pero yo no pensaba que, la verdad, yo tenía mis dudas si es que SUNAT iba a retroceder, porque ya estaba casi al cierre de la fiscal, pero retrocedió y declaró automáticamente ellos solos la nulidad del procedimiento. Y obviamente es un tema también de estrategia, porque si yo quiero tener nulidad del procedimiento, debo de saber cuándo invoco la nulidad, dentro del procedimiento de fiscalización o en el procedimiento de reclamación, en el proceso impugnatorio. ¿Por qué? Porque de repente necesito tiempo para conseguir la información que todavía no la tengo al alcance. Qué sé yo, es un tema de estrategia, pero es procesal. De repente ya el plazo ha vencido, ya no pudiste haber pedido información y me la pediste. De repente, señores, también yo no he podido presentar información y lo presento en la etapa de reclamación y para eso debo de, ¿sí?, superar lo establecido en el artículo 141 del Código Tributario sobre medios probatorios extemporáneos. O sea, si SUNAT me pidió información y yo no lo presenté dentro del procedimiento de fiscalización, porque es una estrategia procesal, tengo que decir por qué no te lo presento, porque lo estoy pidiendo al extranjero, porque el Banco de Suiza todavía no me alcanza la información, porque la información de donde estoy pidiendo todavía nadie me responde, qué sé yo, pero sustento. ¿Por qué? Porque abro la puerta para poderla presentar en otra etapa, en la etapa de reclamación. Y entonces son estrategias desde el punto de vista procesal, que tienen que ver con medios probatorios, tienen que ver con nulidades, tienen que ver con nuestros argumentos desde el punto de vista de que la administración tributaria ha cumplido o no con lo establecido en el reglamento de fiscalización y en el Código Tributario, si estamos hablando de procedimiento fiscal. Y entonces tenemos dos frentes de defensa, el procesal y el del fondo del asunto. Y cuando nosotros evaluamos defensa, señores, en el procedimiento de fiscalización, yo debo de tener claro cuál va a ser mi defensa y cuál va a ser mi estrategia. Porque yo bien puedo querer que se declare la nulidad, pero no ahorita, sino de acá después de 2 años, para que sea el tribunal que lo ¿Por qué? Porque después de 2 años es muy probable que de repente esos documentos que el Banco de Suiza no me entregó, pues ya los tengo. Y con una nulidad dentro del procedimiento de fiscalización, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Una nulidad dentro del procedimiento de fiscalización lo que va a hacer es que se retrotraiga todo hasta el momento en que se declara la nulidad, que puede haber sido, por ejemplo, en el cierre del primer requerimiento. Y si eso ocurre, entonces yo voy a tener la oportunidad, después de la nulidad de 2 años, regrese a ese estado del procedimiento, la auditoría está abierta nuevamente y yo ya tengo la posibilidad de presentar esos documentos que nunca pude presentar porque no los pude obtener, por ejemplo, del Banco de Suiza. Y esa es una estrategia. Y la otra es atacar el fondo del asunto. Doctora, y me dirán ustedes, doctora, pero ¿y entonces qué nos conviene? ¿Atacar el proceso procesal o atacar el fondo del asunto? Bueno, yo siempre ataco los dos. Porque en principio, y a veces existiendo nulidad, a veces no te conviene alegar nulidad. ¿Sí? Y eso es un tema del proceso y cuál es la evaluación que tú hagas dentro del procedimiento. Pero tenemos un gran problema ahora con las fiscalizaciones parciales electrónicas, porque las fiscalizaciones parciales electrónicas, señores, tienen un plazo muy corto y con lo que la gente tampoco no se da cuenta de las notificaciones, pues tienen un gran problema, porque si me notifican a mí la carta más la liquidación preliminar, donde prácticamente me están diciendo, este es tu reparo, sustenta a ver si es que me traes abajo tu reparo, que está en función principalmente de la data, de la información que tienes una, que es prácticamente cruce de información, gestión de la información que tienes una, y con eso te detecta algunas inconsistencias y te notificará con un procedimiento de fiscalización parcial electrónica, más o menos lo que hacen ya con las cartas inductivas, pero te van a dar solo 10 días hábiles. Y no hay forma de que pidas prórroga, porque la norma te dice, la ley que es que no se puede prorrogar. Y solo tendrás 10 días, y después de 20 días más, o sea, en 30 días hábiles, la auditoría termina y te llega tu resolución de determinación de multa, con lo cual ya podrás impugnar, irte en reclamo, apelación al tribunal fiscal. Pero estos tipos de fiscalizaciones no te dan tregua.
no es como el procedimiento de fiscalización definitiva o parcial. La parcial electrónica es mucho más ágil, ¿sí? Mucho más, con menos posibilidad, ¿sí? De ejercer tu legítimo derecho de defensa de manera efectiva, porque no tienes tiempo. Y si no ves, y si no lo ves, peor, ¿no? Si no lo ves, si no ves la notificación, el plazo de 10 días y lo viste su notificación al 9º día, ya no tienes, o al segundo día, y no, o no presentaste, ya estás por vencerse el plazo de 10 días y no tienes, no sabes qué presentar, no tienes forma de solicitar ampliación de plazo. Bueno, si quieres lo pides, pero no te lo van a dar. Y entonces tienes un problema con la fiscalización parcial electrónica. Uno de los temas bastante álgidos por parte de la administración tributaria es que, perdón, por parte de los contribuyentes es que no tienen una costumbre constante de revisar su buzón electrónico, que se lo dejan siempre en manos de las personas que ven su contabilidad, que pueden ser los contadores, sus asesores, qué sé yo, otras personas, terceras personas, y que sin conocer a veces no saben qué está pasando con su empresa, porque SUNAT te notifica. Ahora, recientemente ha llegado últimos notificaciones a las personas naturales, diciéndole, por si acaso, la administración, tenemos información de que tienes movimiento de rentas de fuente extranjera y te recomendamos que evalúes la presentación de tu declaración jurada del 2024. Con lo cual ya te están diciendo que tienen información, que todavía no te han notificado, ¿sí? Todavía no te han notificado la inconsistencia del 24 porque todavía no vence la DJ. Pero ya te dijeron, por si acaso, ya sé. Y si tienes que presentar rentas de fuente extranjera, pues de una vez te aviso, presenta. Y esa es información de colaboración de información internacional entre estados, porque formamos parte de un convenio internacional de más de 100 países donde se colabora con información tributaria y financiera. Entonces, la administración tributaria y el Código Tributario para tener esta colaboración de información se modificó hace algunos años atrás, ¿no? Antes de pandemia se modificó el código. La administración tributaria tiene esa potestad. Y más adelante va a haber colaboración de ejecución de embargos, de cobranza coactiva a nivel internacional. Eso está ya establecido dentro del Código Tributario, dentro digamos que de las fases más avanzadas de la colaboración internacional en materia tributaria. Colaboración en funciones, en materia tributaria, no solamente de información, sino en materia tributaria, en tema de cobranza coactiva, por ejemplo. Y si ustedes tienen en pantalla son las facultades de la administración tributaria, y lo que ustedes están viendo en pantalla, señores, eso y algunos más abajo, son las únicas facultades, las únicas acciones que puede realizar la administración tributaria a través de sus funcionarios para ejercer de manera discrecional la facultad de fiscalización. Son esas y solo esas, señores. No hay más. En algún momento, hace algunos años atrás, cuando yo salí de la administración tributaria, me apersoné a un proceso de un comiso que estaba realizando en una ciudad en el interior del país, y el funcionario SUNAT, que era un abogado, colega mío, que yo lo conocía, me dijo, bueno, le digo, necesito entrar para verificar que la mercadería está siendo colocada en lugar adecuado, porque bueno, era una mercadería que necesitaba un cuidado especial, y para verificar, porque se está levantando el acta, es el derecho de mi cliente. Y me dijeron, no, pero ¿por qué no? Si todo el mundo está entrando, es más, habían otros contribuyentes y a mí no me dejaban entrar. Bueno, me dijo, no, es que yo puedo decidir eso. No, le digo, porque eso no está dentro de tus funciones. Tú eres el abogado de SUNAT, porque ni siquiera eres de fiscalización, eres un abogado que ha venido a no permitirme entrar. Me dijo, no, pero es que yo sí puedo hacerla, el código no lo hizo, pero yo sí lo puedo hacer, es que no, estás equivocado. La ley dice que en el caso de los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley dice, y la ley no puede, la ley no te permite, ¿sí?, que bloquees el ejercicio legítimo del derecho de defensa de mi patrocinado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que advertir que los bienes que pertenecen a mi cliente, que están siendo materia de comiso, estén ubicados y que estén ubicados en el lugar correcto, o sea, porque necesitaba un cuidado especial, y además se levante el acta de manera correcta en nuestra presencia. Y
Bueno, fue todo un tema. Pero bueno, y nuevamente, los funcionarios creen que pueden hacer lo que quieren y no es así. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia, pero tuve también, hace algunos años atrás, también la experiencia de unos funcionarios que fueron al local, al establecimiento anexo de un cliente, donde era su lugar de producción, y ahí habían entrado, y bueno, me personé porque me llamaron, y digo, ¿por qué están aquí adentro del local? No, es que necesitamos que nos den para hacer una verificación domiciliaria y tenemos que ver, le digo, y ahí dame tu carta de presentación, ¿dónde está? ¿Dónde está tu carta de presentación y el documento que dice que vas a hacer una verificación domiciliaria? Entonces me dijo, no lo tengo. Entonces, estás aquí ilegalmente. Y le digo, si no te retiras, llamo a la policía, llamo al fiscal, porque estás actuando con abuso de autoridad. Y se tuvo que retirar. Se tuvo que retirar. ¿Por qué? Porque no tenía, señores, un documento que lo acredite para hacer esa acción. O sea, necesitas un documento. Cuando el funcionario de la administración tributaria se presenta para hacer una toma de inventarios, pues necesita un documento de presentación que diga qué va a hacer y al amparo de qué normas y tiene que presentarse. No cualquiera puede hacer esas acciones. No puede venir el ejecutor coactivo a decir yo voy a hacer una toma de inventarios. No, porque no es su función. ¿Sí? Y entonces, ese es el tema. Entonces, por ejemplo, el tema de la comparecencia, y eso también está llegando comparecencias. El año pasado ha llegado solicitud de comparecencias también, donde pedían que se apersone el representante legal a SUNAT, y esto dentro del marco de las acciones inductivas, que se presente el representante legal de la empresa llevando una serie de libros, y esto ocurre siempre, todos los años, señores, octubre, noviembre de cada año, a los pricos de todas las regionales, de Intendencia de Lima y de los pricos nacionales les llega solicitando presentación de información, objetivo final, sancionarlos. ¿Y por qué los pricos? Porque la multa es 0.6% de los ingresos netos del ejercicio anterior, con lo cual la multa siempre va a ser alta. Entonces, se les pide información, pero piden que se presente el representante legal, lo convocan al representante legal. Y claro, tú dirás, ¿para qué va a ir el representante legal si lo único que tiene que hacer es exhibir libros? Claro, pero existe la posibilidad de que tú delegues en un tercero con una carta poder legalizada para que vaya y se presente, con lo cual, pues, bueno, fuimos los asesores. Pero sí, pero doctora, hay otra comparecencia donde te llaman y te dicen, mira, necesito que vengas para que tú puedas informar sobre estas facturas 1, 2, 3, 4, 20, emitido por el contribuyente X. Quiero que vengas a informar sobre esas facturas de compra. Si esto ocurre, señores, yo siempre les digo a las personas que me consultan sobre estos temas, tienen que ir con un abogado. O bueno, no necesariamente, bueno, pueden no ir con un abogado, pueden ir con su asesor, ¿ok? Pero si esto ocurre, es un indicio de que posiblemente ese caso sea de defraudación tributaria, por ejemplo. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué? Porque difícilmente te llaman a comparecer para que te interroguen sobre ese tipo de operaciones. Cuando es meramente administrativo, todo corre a nivel de procedimiento fiscal, pero cuando ya indagan, lo llaman al almacenero, lo llaman al representante legal, lo llaman al contador, ¿sí? Hacen todos los cruces de información, ya ese caso posiblemente vaya para delito. Si va a delito tributario, señores, lo primero que tienen que hacer es que tienen que ir con un asesor, porque no pueden ir solos, tienen que asesorarse y tienen que explicarles en la comparecencia dónde va a ser, a qué hora, sobre qué les van a tomar, y ahí tienen que indicar que pueden ir asesorados con otra persona. ¿Sí? Normalmente eso ocurre. Las incautaciones y las inmovilizaciones también. Ojo, la inmovilización no necesita autorización judicial, pero la incautación sí. Casos de defraudación tributaria han tenido ese tema. El caso, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el caso de los Panama Papers, ocurrió intervenciones de esa naturaleza donde hubo incautaciones. No se llevan toda la información, y toda la información no solamente contable, documentos, papeles, sino también computadoras. ¿No? El tema de la incautación requiere por parte de la administración tributaria una autorización judicial.
De igual manera, el tema de la información financiera. Para el tema de la información financiera, hasta antes de la modificatoria, esto sucedió antes de pandemia, o sea, por allá por el 19, 18 creo, se modificó el Código Tributario, donde antes la autorización, el plazo que tenía el juez para autorizar el levantamiento de el secreto bancario era de 72 horas y ahora es de 48. Y el juez no puede cuestionar, tiene que ser prácticamente automáticamente te da la autorización el juez a la SUNAT por el levantamiento del secreto bancario. Y sí lo hace. Y doctora, pero entonces nosotros nos defendemos, yo me voy a oponer dentro de la solicitud que hace, no es que nunca te vas a enterar que te han levantado el secreto bancario. Nunca te vas a enterar. Te vas a enterar después dentro del procedimiento de fiscalización cuando ya SUNAT te comunica que te han levantado el secreto bancario y tiene toda tu información financiera. Recién ahí. Y SUNAT tiene que pedir la autorización, ojo. ¿Ok? Tiene que pedir la autorización. Y la otra, pues, es que tú proporciones tus estados de cuenta, ¿no? Bueno, el tema de las inspecciones, solicitar información a terceros, y ese es otro tema en el caso de la... Ojo que SUNAT no requiere que esté abierto un procedimiento de fiscalización para que solicite información a terceros. Por ejemplo, si quiere información de las tarjetas de los POS, de las empresas que brindan servicios de los POS, de lecturas de las lecturas de las tarjetas, se los pide, ahí los tienes, se lo pide, no necesita tener abierto un procedimiento fiscal para que eso ocurra, simplemente se levanta toda la información, ¿ya? Levanta toda la información, y con esa información hace los cruces, y hace justamente los temas, por ejemplo, de las acciones inductivas, donde encuentra inconsistencias, ¿no? Entonces, estamos hablando, señores, de la Facultad de Fiscalización de la Administración Tributaria, que tiene que ver pues con el ejercicio de esta serie de facultades. Ustedes todo esto lo pueden revisar en el artículo 62 del Código Tributario, que dice que es el ejercicio. Ah, y el tema de la discrecionalidad, ¿qué es la discrecionalidad? La verdad no sé hasta qué horas tengo tiempo, por favor, creo que me estoy pasando de tiempo. ¿Me dan, por favor, una hora? ¿Hasta qué horas estoy? 6:30, creo. ¿Alguien está en línea? ¿Alguien de la Junta? Nadie me avisa. Creo que hasta las 6 que tengo acá creo que estoy hasta las 6:30, hasta las 6:10 sigo y de ahí paso a las preguntas, ¿sí? Porque veo que parece que hay algunas preguntas. Disculpe. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, ¿De alguien sí, dijo? sí, ¿Seis y disculpe, diez? estaba con la... ¿Seis y Hay diez? una consulta. Sí, a Tenemos, ver, te en escucho. realidad es hasta las 6:30, entonces Ya, tenemos una consulta del señor Gerardo, que dice, ya. una persona natural sin negocio tiene una fiscalización tributaria por la renta anual del 2021. A la fecha ya se ha comunicado el resultado del requerimiento donde señala que no se presentó ninguna documentación, la ha notificado a su domicilio. Ya. Eh, entonces la pregunta es, ¿se puede ingresar aún por mesa de partes virtual la documentación que acredite que no tuvo incremento patrimonial no justificado y de esa manera puede el agente de fiscalización revisarlo Eh, ante los valores? sí, pero una pregunta, no sé si está en el contenido de la pregunta. ¿Son valores, son resoluciones de determinación y de multa ya? A ver, ¿Qué como dice ahí? medida... Porque me han Ujú. notificado los resultados, dicen, pero no me dicen si son resoluciones de determinación o de multa. No presentó ninguna documentación solicitada. Simplemente no presentó documentación. Ya, a ver. Ujú. Sí, voy a contextualizar todo. Listo, a ver. A quien me haya preguntado, Gerardo, me dice, me notificaron los resultados, ok. Dentro de un procedimiento de fiscalización, ok, te pueden notificar las observaciones, como el incremento patrimonial que te acaban de notificar, pero no sé si está contenido dentro de un requerimiento, un resultado de requerimiento, o ya te notificaron las resoluciones de determinación y de multa. Si es que fueran requerimientos o resultado de requerimientos, tienes tiempo de presentar información hasta antes de la notificación de la resolución de determinación y de multa, ¿ok? Salvo que hayas tenido en el requerimiento, el último requerimiento te hayan citado el artículo 75, con lo cual el tema de medios probatorios, de evaluación de medios probatorios cambia la situación jurídica de los medios probatorios, pero en general tú puedes presentar la información. La administración tributaria lo que
tiene como práctica, ojo, hacer es que si tú presentas información fuera del plazo ya de los requerimientos, ya te notificaron todo y ahorita te notificaron el resultado del requerimiento y dijeron, estas son las observaciones, esto es lo que es el incremento patrimonial, pero todavía no notifican resoluciones de determinación y de multa. ¿Por qué? Porque con esos documentos que son la resolución de determinación y de multa se concluye el procedimiento fiscal. Si es que eso todavía no ocurre, puedes presentar la información. Ojo, en la resolución de determinación de multa tendrá que decir SUNAT que los documentos que tú has presentado han sido sujetos de evaluación. Igual, igual sería cuestión de evaluar cuál es el estado real de ese procedimiento de fiscalización, ¿ok? Pero en estricto SUNAT tendría que mencionarlo por lo menos en los anexos de la resolución de determinación y de multa. Ojo, pero estás casi al límite. Si ya notificaron resoluciones de determinación y de multa, tendrías que impugnar, ir en reclamación y allí presentar los medios probatorios. Ojo, pero va a ser un poco complicado que en la etapa de reclamación esos medios probatorios se valoren. Porque el artículo 141 del Código Tributario te establece que si tú te solicitaron esa información dentro del procedimiento de fiscalización y no los presentaste, para que se valoren en la etapa de reclamación, tienes que acreditar el pago previo o garantizar con carta fianza. Entonces es un poco complicada la defensa en la etapa de reclamación. Ello, ojo, sin perjuicio de que posiblemente exista alguna nulidad. Si hubiera una nulidad, yo te recomiendo presenta todo. Siempre presenta todo porque la nulidad del procedimiento de fiscalización te abre la puerta para que todo lo que presentes entre al procedimiento de fiscal si es que hubiera nulidad. Pero en los procedimientos de fiscalización de incremento patrimonial no justificado, ¿sí? Como es presunción, tendríamos que retrotraernos hasta la etapa en que te notifican la causal para que SUNAT determine sobre base presunta. Bueno, es todo un tema, ¿sí? El tema de determinación sobre base presunta. Pero en general, si todavía no te han notificado resolución de determinación y de multa, entonces presenta todo lo que tienes. Y si ya te notificaron, impugna, y en la reclamación presenta todo. Tienes que argumentar ahí por qué no lo presentaste, es que se hay una serie de cosas, pero igual puedes presentarlo porque en la nulidad puedes ganar que si declara la nulidad, eventualmente eso se valore. Y si quieres que se valore sí o sí, lo más probable es que SUNAT te pida el pago previo, ¿sí? Por el tema de medios probatorios extemporáneos, artículo 141 del Código Tributario. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, de parte del señor Erickson, cuando la Ujú. SUNAT te notifica a tu correo electrónico o SMS que alguien presentó la declaración anual como contador, pero el contador no realizó dicha declaración, ¿qué se podría hacer? Ya, a ver, la notificación en principio tiene que ser por buzón electrónico, ¿ok? Y el buzón electrónico que está en tu clave SOL. El mensaje que te llega de SMS no es una notificación, ¿sí? Por lo menos la notificación legal establecida en el Código Tributario. La notificación legal es la que llega a tu buzón electrónico. A tu SMS, a tu celular en SMS te puede llegar la notificación inclusive después de 10 días que ya te llegó tu buzón. No necesariamente te llegue en paralelo. Entonces, recomendación siempre, revisa tu buzón. Ahora bien, si no presentó declaración jurada y este cumplimiento de estas obligaciones tributarias, tú se las has dejado en manos de tu contador, lo que te tengo que decir es que puede que tu contador tenga la culpa, ¿ok? Porque no lo hizo, no lo presentó a tiempo, qué sé yo, N cosas. Pero la sanción es para ti, o sea, es para la empresa, persona natural o jurídica, quien fuere. Es para ti, porque el incumplimiento de la obligación tributaria es del contribuyente, no es del contador. Ya tú después peleate con el contador si quieres, por no haber cumplido de manera correcta, adecuada y eficiente su trabajo, pero es otra cosa. O sea, yo sé que muchas personas dicen, no, pero es que mi contador, y mi contador tiene la clave SOL y mi contador no lo revisó, y el contador puede ser, peleate con tu contador, pero quien es responsable de todo es el contribuyente. Y el SMS, señores, no es una notificación. La notificación por buzón electrónico. Ojo, y si estás no habido, no te va a llegar nada al buzón electrónico. Te va a llegar todo por publicación en la web de SUNAT.
tienes que buscar las notificaciones por publicación de SUNAT. Ahí vas a encontrar tus notificaciones. Si es que eres no habido, por ejemplo. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí. Dice, de parte de Lucy, cuando estamos frente a una fiscalización, entonces, ¿qué tipo de documento podemos presentar amparándonos en los principios constitucionales tributarios para poder ver el expediente de fiscalización? ¿Habrá alguna jurisprudencia que ampare esta solicitud? No, es que lo que pasa es que la prohibición es expresa en el Código Tributario, ¿ok? La prohibición es expresa. Ahora, como ahora hay expediente electrónico, ¿ok? El expediente electrónico está este, dentro de tu clave sol, ¿sí? Tú puedes acceder. El tema es, señores, que lo que vas a ver en el expediente electrónico van a ser los requerimientos, los resultados de requerimientos y todo lo que tú has presentado, pero no vas a ver, no vas a poder ver más información hasta después que concluya el procedimiento fiscal. ¿Ya? Ahora, no se puede acceder al expediente, la verdad, o sea, físicamente tampoco, ¿sí? Cuando antes era el expediente físico, no podías porque es que la prohibición es expresa dentro del Código Tributario. Y para mí eso es una norma inconstitucional, ¿ok? Yo he escrito sobre eso, para mí eso es inconstitucional, pero ahí permanece. Entonces, lo que nos queda es acceder al expediente, ¿sí? De manera completa, ya en la etapa de reclamación. Es más, yo recién tengo acá unos casos en los cuales revisando el expediente electrónico me doy cuenta que efectivamente, por ejemplo, los cruces de información no están, ni los resultados ni nada, entonces alegando si en mi recurso de impugnación, que todavía está en trámite, en el reclamo, justamente afectación a mi derecho de defensa debido a procedimientos y por tanto hay nulidad, bueno, nulidad, sino limitación al ejercicio de mi derecho de defensa y por tanto yo no me puedo defender, porque yo no sé efectivamente cuáles han sido esos resultados. SUNAT me dice en su requerimiento, yo crucé con Juan Pérez y el resultado fue esto, A, B y C. O sea, tengo que creerle a SUNAT todo lo que me dice, porque no tengo acceso a ese cruce para poder verificar que efectivamente eso lo que dice SUNAT es correcto. O es más, cuando yo entro a ver un cruce de información, señores, evidentemente puedo encontrar otras cosas adicionales que SUNAT no me dice, porque SUNAT recoge lo que le conviene, no todo. Entonces, por ejemplo, la vez pasada, hace mucho tiempo, tuve un caso, entonces yo pedí el acceso al expediente y me dieron, y después de pelearme, me dieron el acceso al cruce de información, y en el cruce de información el auditor de SUNAT que hizo el cruce decía, no se existe evidencia, ¿sí?, que sea una operación no real, porque el contribuyente sí desarrolla actividad económica y todo. Y en el requerimiento decía otra cosa, decía que me desconocía eso porque el proveedor, ¿sí? No había demostrado y acreditado que, bueno, la famosa palabra capacidad operativa. Pero el auditor dice lo contrario y tú me estás, o sea, lo que quiero señalarles es que acceder a esos cruces de información es importante. Por ejemplo, dentro del expediente electrónico, ustedes no encuentran lo que se llama, ¿cómo se llamaba este documento? Reporte estadístico de fiscalización, creo que se llamaba, que era prácticamente un documento, ¿sí? Donde estaban todo el resumen del procedimiento de fiscalización, que es el informe que hace el auditor. Y eso cuando tú revisabas físicamente el expediente sí estaba. Y tú lo revisabas. Y a veces encontrabas temas ahí importantes para la defensa. Pero bueno, como les digo, es cuestión de entrar en la lucha, ¿no? En la lucha, ¿por qué? Porque eventualmente si esto llega al el Tribunal Fiscal lo más probable es que pida, dame los cruces de información, porque forman parte del procedimiento. Y lo pide el Tribunal Fiscal, porque a nosotros nos hacen caso, pero el Tribunal Fiscal sí le tienen que hacer caso. Entonces ese es el otro tema, ¿ok? Sí, otra pregunta. De parte de Marta Fernández, la consulta es, si una empresa usa datos del contador que no ha realizado la declaración, ¿cuál es el procedimiento? ¿Comunicar a la SUNAT que han utilizado sus datos para declarar? Que ha utilizado los datos, no entendí bien la palabra. Comunicar a la SUNAT que han utilizado sus datos para declarar. Ah, Ese ok. sería- En principio cambia tu clave sol. Si hay una persona que está utilizando de manera indebida
tu RUC y presentando declaraciones juradas que no te corresponden, cambia tu clave SOL y haz las rectificatorias debidas y comunica SUNAT, ¿sí? Y comunica SUNAT quién lo está haciendo, ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque tú vas a ser el único responsable, o sea, tu empresa o tú como persona natural vas a ser el único responsable ante la administración tributaria de las obligaciones tributarias que se generen o se deriven de esas declaraciones que contienen información incorrecta. ¿Qué ocurre mucho, señores, con el tema de operaciones no reales? Muchos colegas, lamentablemente, y tengo que decirlo, muchos colegas se dedican a este tipo de operaciones y utilizan los RUC de sus clientes o de otras personas que crean o los hacen sacar RUC para poder generar este tipo de documentos, que son operaciones no reales contenidas dentro de facturas electrónicas. Por ejemplo, ahora son facturas electrónicas. Y lo que hacen es presentar declaraciones que no tienen ningún contenido para poder amparar esas facturas y utilizan, ¿no?, las claves SOL de otras personas. Ayer justamente he recibido un mensaje por redes sociales de una persona que está desesperada porque dice que le han sacado un RUC a él como persona natural y ahora tiene una multa de más de 5.000 soles, pero que además le están presentando declaraciones juradas y él no realiza actividad económica, además no sabía, se ha enterado porque le han embargado su cuenta de sueldo. Tiene que denunciar, no tiene de otra, tiene que denunciarlo y cambiar tu clave SOL. Doctora, ¿cómo cambio mi SOL? Mi clave SOL no me acuerdo, lo tiene mi contador. Bueno, ándate donde es SUNAT y cambia tu clave SOL. Y ya no dejes que otra persona que no sea de tu confianza utilice tu clave SOL. ¿Ok? Sí, ¿otra pregunta? Sí. O sea, la aclaración a la pregunta es básicamente que se refiere a que la empresa utiliza los datos del contador, o puede ser su matrícula, su código, no Ok. que usen los... Sí, sí. Ya, entendí al contrario. Pero bueno, también es cierto lo que acabo de decir. Sí, también sé lo que me acaba de señalar el colega, porque sí ocurre también que hay personas que utilizan el nombre, el número de RU y la matrícula de colegas contadores y estas personas nunca conocieron, ¿sí? Esa declaración jurada. O sea, simplemente utilizan sus datos. Sí he visto. El tema aquí es mucho más complicado para los colegas porque ¿cómo te enteras? No hay forma que te enteres, salvo que alguien te pasa la voz o no, que estás en esa declaración jurada porque no tienes forma de enterar. Y yo creo que ahí sí, de repente sería bueno con la Junta tener una solicitud de la Administración Tributaria para que los contadores tengan acceso, ¿no?, a un reporte, ¿no? No el contenido de la DJ, pero sí una lista de dónde aparecen su código y su registro, su RUC, donde ellos supuestamente han elaborado esos estados financieros y aparecen dentro de la declaración jurada anual. Y entonces sí, si te enteras hay que denunciarlo. ¿Por qué? Y yo les comento, hace unos 4 años, más o menos, se fue después de pandemia, me visitaron un par de colegas donde a uno de ellos lo habían denunciado por delito tributario porque SUNAT había denunciado al contribuyente, ¿ok? Una persona jurídica, creo que era por el tema de operaciones no reales, y solo denunció al representante legal de la empresa, ¿ok? Solo denunció a ellos. Pero la fiscal a cargo, ¿sí?, de la investigación, porque la persona estaba, bueno, el colega estaba en la declaración jurada, donde se declaraba, pues, ¿no?, las operaciones no reales, lo incorporó, sí, como imputado en calidad de cómplice, y lo citó. Sí, él recién se enteraba que estaba en esa declaración jurada. Nunca supo que estaba, recién se enteraba ahí. Y no lo hizo SUNAT, ojo, a SUNAT no lo denunció solo al representante legal de la empresa, pero fue la fiscal que lo incorpora. Y entonces es un riesgo, por eso si ustedes se llegan a enterar de esa situación, hay que avisar a SUNAT, ¿no? Antes de que sucedan situaciones como la que les acabo de comentar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ketty dice, ¿es aceptable para sustentar el costo de construcción facturas cuyo precio de venta del mismo producto difieren?
el cual fue emitido el mismo día. El motivo es porque una venta fue al crédito a 90 días y la otra parte a crédito de 180 días. Ya. Yo creo que si eso ocurre, deberíamos tener la diligencia debida de obtener mayor documentación que ampare las razones de por qué hubo diferencia de precio a pesar de ser en la misma fecha y ser el mismo producto. Lo que a mí me parece razonable, o sea, comercialmente hablando, eso es posible, pero deberíamos tener mayores medios probatorios, o sea, no solamente la factura será suficiente, de repente cotizaciones, de repente documentos donde mi proveedor me diga, mira, si yo te vendo esto a 60 días, el precio es tanto, si te lo vendo a 90, el precio es tanto, si te lo vendo a 120 días, el precio es tanto. Y entonces, bajo ese contexto, uno asume el costo del mayor precio del bien en la medida en que estoy yo obteniendo un mayor crédito, no un mayor plazo en el crédito. Yo creo que es válidamente sustentable, pero no sería suficiente desde mi punto de vista solo la factura, ¿ok? Tendría que haber otros documentos que acrediten que efectivamente hubo un cambio o una modificación o un distinto precio bajo condiciones de financiamiento totalmente distintas, ¿no? Yo creo que eso es válido en el mercado, solamente hay que saber acreditarlo, porque si no vamos a tener problemas de los temas de, pero aunque en el tema del costo, claro, lo que te va a cuestionar SUNAT van a ser las facturas de adquisición cuyo precio de venta sea mayor, ¿no? ¿Por qué estás incrementando costo? Entonces, costo-gasto. Entonces, yo te recomiendo es que tengas otros elementos probatorios, ¿no? Otros medios probatorios adicionales que acrediten esa situación. Sí. Sí, había Contra. una pregunta que Ujú. decía, ¿qué se hace contra las resoluciones de las esquemas de citación cuando mediante estas te determinan una infracción tributaria? Ya, contra las esquelas, eso es lo que yo les estaba diciendo en mi exposición. Contra las esquelas, o sea, no hay un procedimiento establecido al cual yo pueda alinearme para cuestionar el procedimiento. No existe procedimiento. O sea, eso es, digamos, libre albedrío de la administración tributaria, lo que está legalmente prohibido, ¿verdad? Solo la administración hace lo que quiere en el tema de esquelas. Pero lo que sí ha derivado ya por la experiencia y por el tiempo en que SUNAT utiliza este tipo de acciones de fiscalización, es que de las acciones inductivas, muchas derivan en multas si es que tú incumples. O sea, si no compareces, te sancionan por no comparecer. Si es que te piden información y no presentas, te van a sancionar por no presentar información, ¿no? Y es más, si es que tú no presentas con la primera, te van a volver a requerir o te van a volver a solicitar comparecer. ¿Para qué? Para que apliquen régimen de gradualidad. Entonces, con lo cual, ¿qué es lo que vas a cuestionar al final? Tendrás que esperar la multa para que puedas tú cuestionarla a nivel impugnatorio. O sea, tendrías que ir en reclamo y apelación, pero contra la multa. Y contra la multa lo único que vas a poder cuestionar es que si cometiste o no la infracción. O sea, no si es que el procedimiento seguido en una acción inductiva es acorde a ley o no, porque no hay procedimiento. Tendrías que defenderte si cometiste o no la infracción, más nada. Y aquí hubo un tema hace algunos años atrás y por estos tiempos en que en octubre y en noviembre SUNAT tiene la costumbre, ¿sí?, de intervenir a los PRICOS, emitirles solicitudes, requerimientos, con tipos, acciones inductivas o requerimientos, pidiéndole que presente información, registro compras, ventas, libro diario, la vez pasada pidieron libro diario, libro mayor y no sé qué, varias cosas, libro de actas, a los PRICOS, con el solo hecho de que si no presentan información o no comparecen, porque les pidieron comparecer y les pidieron llevar información, con lo cual si no llevaban la información, multa. Si es que no comparecían, multa. O sea, es más, te ponían ahí que si no haces esto, la multa tal, y si no haces esto, tres tipos de infracciones. Entonces, el objetivo principal ahí es sancionar. En el caso de un PRICO, que tuve hace algunos años atrás, se cuestionó y nos fuimos en amparo. ¿Por qué? Porque el contribuyente decidió pagar la multa, porque si no pagaba la multa graduada, le iban a girar el 100%. Entonces, igual se cuestionó, ¿sí? Pero, bueno, no nos fuimos a amparo, perdón, nos fuimos al Tribunal Fiscal en queja y el Tribunal Fiscal dijo, bueno, que como no hay un acto administrativo respecto de cuál, entonces no podía hacer nada.
¿no? Y que ese procedimiento no estaba, digamos que establecido y no podía hacer nada porque ahí no hay un procedimiento, ¿no? Y que cuando se emita la multa, en todo caso, y como no hay multa, que si se emitía la multa, podían cuestionarlo en la vía contencioso tributario, o sea, reclamo de apelación, pero como nunca iba a haber multa porque el contribuyente pagó para que se acoja la gradualidad, y entonces estabas atado de manos, no podías. Entonces era todo un tema, ¿no? Pero en realidad lo único que te queda es impugnar las multas, si es que no estás de acuerdo con la sanción. Así es. Sí, hay una pregunta que dice, una empresa, una empresa jurídica con movimientos hasta febrero de 2022 que no dio de baja su empresa y que durante los años 2023 y 2024 no presentó sus declaraciones, actualmente mantiene deudas. ¿Es recomendable esperar que la deuda prescriba? ¿Hay alguna acción legal o algún riesgo si espero a que las deudas prescriban? A ver, no hay riesgo. El tema acá de la prescripción tributaria, a ver, de la experiencia lo que les puedo pedir, les puedo decir lo siguiente. Cuando tú tienes deuda tributaria y esperas prescripción, no solo puedes decir, ah, bueno, que pasen los 4 años y entonces pido prescripción, o 5 años calendarios es realmente, ¿no? Por el tema de forma de cómputo. Porque la prescripción no opera así, o sea, no es que simplemente transcurre el plazo y entonces ya todo prescribió. Porque recuerden ustedes que existen, sí, actos que interrumpen y suspenden el cómputo del plazo de la prescripción. Y estamos hablando de la prescripción para exigir el pago, o sea, los procedimientos coactivos, porque ya estamos hablando de deuda tributaria, no estamos hablando de la prescripción de la facultad para sancionar, ni de la prescripción de la acción vinculada con la facultad de fiscalización. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la de exigir el pago, o sea, los procedimientos coactivos. Y los que prescriben, de acuerdo a la experiencia les digo, los que prescriben principalmente son aquellos casos en los cuales existen deudas 2000, del 2012 para atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema de la prescripción tiene que ver, señores, con que los actos, ¿sí? Los actos que interrumpen o suspenden hayan sido correctos, o sea, se hayan ejecutado de manera correcta. O mejor dicho, se hayan notificado de manera correcta aquellos que sean notificables, como por ejemplo, la notificación de una resolución de multa, de una resolución de determinación, de una orden de pago, de una resolución de pérdida de fraccionamiento, sí, todos esos documentos, o el inicio de un procedimiento de fiscalización, sí, o solicitudes, la solicitud de fraccionamiento, la solicitud de devolución, sí, lo que dura un fraccionamiento vigente, todos esos son hechos y actos que suspenden o interrumpen. Lo que principalmente ocurre cuando se logra la prescripción son de aquellos años anteriores donde las formas de notificación de la administración tributaria han tenido problemas. Y esto ocurre antes de las notificaciones electrónicas. Ahora, con las notificaciones electrónicas, es mucho más difícil que tú logres prescripción tributaria de deudas que son, digamos que frescas, ¿ok? Digamos que ya ahorita estamos en 2025, digamos que del 2017. ¿Sí? Tú me dirás, ya pasó, ya ahorita estamos 8 años. Ah, entonces voy a solicitar prescripción. Pero si los actos que has tenido y que han interrumpido y suspendido han sido con notificación electrónica, difícilmente van a prescribir porque la notificación de un acto interrumpe. Bueno, un acto de una orden de pago o un procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Entonces, o un acto dentro del procedimiento coactivo, todos esos actos interrumpen, por ejemplo, y como todos son notificados eh, vía buzón electrónico, difícilmente vamos a tener ahí la prescripción, pero hacia atrás sí. Ok, el tema de la prescripción no solamente espero que pasen los años y ya, ¿no? Porque hay hechos que suspenden e interrumpen. Entonces hay que evaluar eso para hablar de prescripción. Ahora, si yo tengo una empresa que ya no desarrolla actividad económica, que estoy declarando cero, de repente está suspendida y tiene deuda tributaria, entonces SUNAT no va a tener la posibilidad de cobrar. Lo que sí está ocurriendo, señores, es que SUNAT cada vez más está utilizando el tema de responsabilidad solidaria. Y si estamos hablando de responsabilidad solidaria, aun cuando la empresa no tenga ningún movimiento, no tenga ningunos bienes, no tenga nada, quién cobrarle, dónde cobrarle, pues dependiendo de las causales establecidas en el artículo 16 por el tema de responsabilidad solidaria, puede arremeter contra el representante legal de la empresa.
para cobrarle al representante legal vía responsabilidad solidaria. Así es que eso es lo que se tiene que evaluar también. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una última pregunta ya para cerrar este espacio. Ya la doctora Marisol ya está conectada. El fedatario fiscalizador que se presente en una empresa y cuestiona la no emisión de comprobante de pago debería contar con un documento que lo faculte para sancionar. Sí. A ver, el fedatario fiscalizador, señores, no sanciona. Quien sanciona es el Estado a través de la administración tributaria. ¿Ok? Tan es así que las resoluciones de sanción de cierre las firma el intendente, no lo firma el fedatario. Lo que hace el fedatario es verificar el hecho, ¿sí? Las funciones que tiene un fedatario fiscalizador es que da fe de hechos que han ocurrido en su presencia. Eso es su función, fedatario, da fe de lo ocurrido en ese acto que él ha intervenido. Ejemplo, el tema de la no emisión de comprobante de pago ocurre cuando un fedatario fiscalizador ingresa a un establecimiento, ojo, puerta abierta, atención al público, no violentando ni nada, ¿no? Entra y compra un bien o un servicio y no le dan comprobante de pago. El funcionario se retira, espera, tiene que esperar por lo menos 3 minutos, se lo ha dicho el tribunal fiscal, se retira y regresa. Después de media hora, 20 minutos regresa a comunicar que ha realizado una adquisición y no le han emitido comprobante de pago, y entonces él procede a levantar el acta. Y en ese documento que se llama acta probatoria, deja constancia del hecho ocurrido, ¿ok? Y ese fedatario, esa persona debe tener su identificación, ¿ok? Es más, él va a firmar el acta como fedatario fiscalizador, pero previamente para que él intervenga, él debe de haber sido autorizado con una resolución de SUNAT donde lo nombran fedatario fiscalizador. No lo va a tener en ese momento, posiblemente lo tenga, que normalmente tiene su fotocheck, pero para esa intervención, señores, ellos intervienen porque son fedatarios, van a dar fe de que no le emitiste el comprobante de pago y le van a levantar el acta, y esa es su función, más nada. Ese documento se va a la administración tributaria, sigue el procedimiento interno y se emite la sanción. ¿Cuál es este? El cierre del establecimiento. Quien sanciona no es el fedatario, quien sanciona es la administración tributaria a través de sus funcionarios competentes para ello, ¿sí? Pero sanciona el Estado, no el fedatario. El fedatario da fe del hecho, ¿ok? ¿Puedo cuestionarlo el fedatario? Sí, puedo cuestionarlo. ¿Puedo impugnar? Sí, puedes impugnar, o sea, pero eso es después de, ¿ok? Lo que hace el fedatario es dar fe del hecho, ¿ok? Sí, bueno, eso sería todas las preguntas. Bueno, hay más preguntas, pero ya nos quedamos bastante cortos con el tiempo, la Sí, verdad. veo que hay muchas preguntas. Ahí veo Sí, que está lleno de preguntas. Sí, más bien muchísimas gracias a la Junta, sí, y al Comité Técnico de Tributación por la invitación. Y bueno, aquí estoy siempre para poderlos apoyar. Muchísimas gracias.